Isaías 11 versículos 1 y 2. Bendito sea Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia y comunión del Espíritu Santo. Brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de su raíz dará fruto. Sobre él reposará y morará el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Bendita es la palabra de Dios y en la presencia del Señor estamos. Tome asiento. Aleluya. Bendito es Dios. La palabra del Señor nos enseña, hermanos y hermanas, en Romanos 8:37, que Él a nosotros nos constituyó más que vencedores. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. A través de su muerte y de su resurrección, el Señor Jesús nos dio la victoria. Acabamos de leer, hermanos, los versículos 1 y 2 del libro de Isaías 11. Aquí se encierran, hermanos, pilares que todos nosotros necesitamos para vivir una vida en victoria. Porque a veces decimos, la victoria está en mí. Claro, tengo a Cristo, pero camino en victoria, que es diferente. Y Dios quiere que usted y yo caminásemos en victoria. Una vida de ética, una vida con equidad, una vida disciplinada, una vida en humildad, una vida en obediencia es lo que Dios quiere. Para que todos nosotros recibamos esos buenos frutos. Pero lastimosamente el diario vivir de la mayoría de los cristianos no es conforme a lo que Dios quiere, sino a lo que el hombre quiere. Y hay caminos que al hombre le parecen correctos, derechos, pero su fin es muerte. Tenemos que tener mucho cuidado. Y todos nosotros necesitamos estos pilares para poder andar en las sendas antiguas y angostas, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y ese caminar lo quieren muchos, pero angosto y estrecho es el camino que te lleva a la vida, que te lleva a la bendición. No es porque tú declaras bendición, la bendición va a estar ahí, no, es por la obediencia que se lleva a la bendición, la obediencia a Dios. Porque la palabra enseña, Dios honra a los que lo honran. Amén, iglesia. Para que nuestro transitar en este diario vivir de espinas, de dardos, de problemas pequeños o de problemas grandes, de caídas y de levantadas, podamos decir estoy en victoria. Tenemos que tener presente esto. Porque a veces, es verdad, somos humanos, imperfectos, cometemos errores, pero cuando nos aferramos a estos principios, a estos pilares, que los vamos a analizar uno por uno, usted se cae pero se levanta en el poder de su palabra. Hoy vemos muchos cristianos que están caídos, que cuando fueron heridos no pudieron levantarse ni sanar sus heridas, porque no siguieron los consejos de Dios, sino que se dejaron llevar por el sentimiento y el pensamiento propio, mas no lo que Dios dice. Y toda buena dádiva viene de allá arriba, del Padre. Lo primero dice aquí, porque si analizamos esto, todo lo que el versículo 1 y 2 se refiere, lo tuvo el Señor Jesucristo.
Esta era una profecía, pero la vamos a aplicar a nosotros, que somos imperfectos. Él era el perfecto y en Él había todo. Pero tratemos de alcanzar la estatura del varón perfecto para caminar en victoria. Brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de su raíz dará fruto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Dar fruto. Dar fruto. ¿Y cómo usted da fruto, hermano? Si no es buscando de Dios. Y la Biblia menciona el primer fruto, ¿cuál es? Amor. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. En usted tiene que primar el amor. Amor cuando lo rechazan. Amor cuando hablan mal de usted. Amor cuando lo traicionan. Amor cuando lo dejan. Amor cuando está solo. Lo dejan solo. Amor, aún teniendo, muestre también el amor. Dando. Está en abundancia, muestre el amor. Y está en escasez, aún de lo poco que tiene, muestre el amor. ¿Cómo muestra el amor? Amando al prójimo, porque el que no ama al prójimo no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor. El pilar fundamental de nosotros es el amor. Porque si no amamos, no hemos conocido a Dios. Él por amor vino. Y Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros. Eso significa que tenemos que dejar a un costado lo que dice Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 23. Obras de la carne. ¿Y cuáles son esas obras? Mírenlo usted, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuál? Rencor, celo, envidia, contienda, enemistades, ira, coraje, ¿verdad? Egoísmo, soberbia, vanidad, egocentrismo, el orgullo, la vanidad, el chisme, el cuento, el enredo, el celo. Obras de la carne. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, porque viven bajo la carne. Pero cuando uno vive en el Espíritu, cada día crece más en el Señor y se va muriendo la carne, va matando la carne. Alguien decía por ahí, hay que poner la carne en el asador. Claro, para que mengue la carne y crezca Cristo. Al cristiano no se lo conoce por lo que habla, sino por cómo vive, dando fruto. No es por cómo predica, sino por cómo lo vive. Amén. Hoy hay mucha apariencia. Hoy pareciera como que el amor no existe. Pregúntele a todos los sicarios, a todos los que andan matando por ahí, que si aman a Dios. Claro, dicen yo amo a Dios matando. Pregúntele a un adúltero si ama a Dios. No, yo sí amo a Dios, pero está en adulterio. Pregúntele a un homosexual, a una lesbiana, amo a Dios. Sí, yo amo a Dios, pero vive en su pecado. Y el que practica el pecado es hijo del diablo. Primera de Juan 3:8. Pero para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. No podemos odiar a la gente. Tenemos que amar, pero decirles también la verdad. Que su pecado lo lleva al infierno, su pecado le va a producir muerte, pero en Cristo hay vida. Tenemos que amar, mostrar nuestro amor. El amor debe primar en nosotros, fruto del Espíritu Santo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerle a Dios, porque Él tiene el control de su vida.
Dígale al hermano que está al lado suyo: hermano, Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control. Mi mayor adoración es la obediencia. La obediencia, porque Dios tiene el control. Tener fe, ser disciplinado en Dios, en lo que Él dice. Creerle a Él. Y el resto lo hará Él. El resto lo hará Él. Deposita tus cargas en el Señor. Están hablando mal de ti, ama. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Qué dijo, hermano? Usted que lee la Biblia. ¿Perdón? Mía es la venganza, yo daré el pago. Bendigan a los que os maldicen. Amen a los que los persigan. Ámenlo. Aleluya. Así mostramos nuestro amor. Deje que Dios pelee su batalla. Y usted haga como dice Romanos: ascuas de fuego amontonará sobre la cabeza de aquellos que están actuando mal contra usted. Porque el que pelea por usted no es usted, sino Él. A su nombre sea la gloria. Y a aquel que usted le muestra el amor, tarde o temprano se va a dar cuenta, porque Dios es el que se lo va a hacer ver. Segundo, aquí la Biblia nos menciona: sobre Él reposará y morará el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría. Primeramente, el principio, dice Proverbios 1:7, de toda la sabiduría es el temor a Dios. Usted quiere ser sabio, tema a Dios. Usted quiere ser sabio, tema a Dios. Porque la sabiduría no la quiere aquí abajo, la quiere arriba. El hombre nace con inteligencia, mas no con sabiduría. La sabiduría viene de lo alto. A su nombre sea la gloria. Sin Él nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Cuando nosotros reconocemos que Dios es Dios y que Él es nuestro creador, cuando reconocemos que no somos nada, sino más que solo polvo, es ahí donde Dios comienza a actuar en nuestras vidas. Cuando tengamos entonces sabiduría, usted y yo vamos a poder caminar por las sendas angostas y seremos rectos delante de Dios y delante de los hombres. Con sabiduría actuaremos. Hoy en día, el ser recto ante la sociedad se ve mal. El que usted sea recto ante la sociedad es que usted es un anticuado. Usted es falta de visión. Usted vive una generación diferente. Vivió una generación diferente y no ha salido de ahí. Usted es un dinosaurio. Usted es un atrasado. No, hermano, es que somos rectos. Es que no hemos cambiado. Hay moral, hay principios que los recibimos de Dios. No permitimos, no hacemos como muchos hacen, que lo bueno llaman malo y lo malo lo llaman bueno. No, hermano, a lo bueno es bueno y a lo malo malo. Así es como tenemos que actuar, hermano. Y si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra, el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5, 6, pídasela a Dios. Usted quiere saber cómo caminar, pídasela a Dios. Actúe en sabiduría. Y sigue diciendo: y de inteligencia, de entendimiento. La inteligencia va con la sabiduría. Tienen que entrelazarse las dos. Todos nacemos con un coeficiente de inteligencia, pero cada vez que nos metemos más con el Señor, adquirimos sabiduría, que no es lo mismo que experiencia. No es lo mismo. La sabiduría la obtendremos siempre y cuando tengamos obediencia a Dios, cuando le creamos a Dios, cuando seamos disciplinados ante Él. Él nos ha dado inteligencia, y todo ser humano tiene inteligencia.
Cuando una persona usa su inteligencia sin sabiduría, para que usted pueda entender, cuando una persona utiliza la inteligencia sin sabiduría, hace trabajos excelentes. Hay muchos con inteligencia que hacen trabajos para el mal. Y con inteligencia también trabajos para bien. Hay muchos delincuentes muy inteligentes. Hay muchos mentirosos muy inteligentes. Han habido muchos asesinos en serie muy inteligentes. La inteligencia la aprovecharon para hacer el mal. Pero cuando tienes sabiduría, haces lo bueno. Porque la sabiduría viene de Dios. Viene la inteligencia, la conjuga con la sabiduría, y usted va a hacer o va a dar resultados asombrosos sin perjudicar a nadie. Porque la sabiduría hace que usted actúe para bien. Y lo bueno viene de Dios. Me he dado a entender, hermano, para que no confunda la inteligencia con la sabiduría. Hay muchos estudiosos inteligentes, pero que no son sabios. ¿Me está escuchando? Hay mucha gente que se prepara para hacer el mal. Tienen mucha inteligencia, pero no hay sabiduría. La sabiduría produce bien, hace bien, porque viene de Dios. Cuarto, dice espíritu de consejo o de consejería y de poder. ¿Qué significa eso? Hermano, en la multitud de consejos está la sabiduría. Y el que se crea sabio, cuidado que no caiga. Si usted necesita aprender más, reciba consejos. Abra su corazón, no a cualquiera, sino a aquella persona que usted sabe que la inteligencia la usa con sabiduría. Y que ese consejo va a producir en usted ningún daño, sino que va a producir un bienestar para su vida. Eso es lo que Dios quiere. Que necesitamos consejos, sí. Siempre, hermano, lo vamos a necesitar. Y esos consejos tienen que ser buenos consejos. Porque también, remitiéndome a los que delinquen, también entre ellos se dan consejos. ¿Sí sabe usted eso? Se aconsejan para hacer el mal. Haz esto mejor, haz esto así. Vamos a planificar, vamos a saltar el banco, vamos a secuestrar a tal. Aplican la inteligencia. Pero ya usted sabe que la sabiduría produce bien. La inteligencia va con la sabiduría y la sabiduría viene de Dios, no la experiencia. Esa usted la quiere aquí abajo, con sus caídas y con sus levantadas. Pero el saber caminar de manera correcta, esa le enseña Dios. Y es mediante la obediencia, la fe puesta en Él, guardando sus preceptos. Y dice, y sigue, con espíritu de conocimiento espiritual. Dice el libro de Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos son engañados y van de un lado para el otro porque no leen. Lea, hermano, lea. Esta iglesia ha crecido y va a ir creciendo para la gloria de Dios. Es porque se enseña. Y a muchos al principio no les ha gustado, se les ha hecho quizás un poco difícil, pero estamos creciendo. Y no nos dejamos engañar porque leemos, escuchamos palabra. No somos llevados de aquí para allá, como muchos son llevados. Para esto hay que leer. Lea la palabra. Lea
Lea como hacemos los abogados, la jurisprudencia. Lea la historia de la iglesia. Lea libros de aquellos hombres o mujeres de Dios que dejaron huellas en esta tierra, para que usted tome lo bueno y deseche lo malo y usted crezca en el Señor. Pero muchas veces queremos tener conocimiento espiritual, pero llegamos a la iglesia, abrimos la Biblia, llegamos a la casa y la Biblia quedó hasta el próximo domingo. Y cuando usted prende el televisor o se mete en el internet, al primero que le escucha, qué bonito, pero también hay engaños detrás de todo eso bonito. Tenga mucho cuidado porque hay lobos vestidos de oveja. Al leer, usted va a conocer más de Dios. Y cuando usted conoce más de Dios, se le pega lo de Dios. El que lee y se mete con Dios, se le pega lo de Dios. Es como un médico. Mientras más lee, más se le pega la medicina. Es como un abogado. Mientras más lea las leyes, más se le pega las leyes. Usted lea más del Señor y va a conocer más al Señor. Amén, iglesia. ¿Cómo crecemos entonces? Por eso le dije que estos son pilares para que nosotros vivamos en victoria. Tenemos que leer la Biblia. ¿Por qué? Ahí nos ven. Cuando usted lee, usted va a saber el por qué, el cuándo, el cómo, el dónde, el quién. Cuando usted lee. Pero a veces abrimos la Biblia y leemos un versículo y sacamos un texto fuera de contexto porque no lees y le metes el pretexto. Porque no hay conocimiento. Hay que leer. Por eso el pueblo perece. Por eso hay tantas sectas, tantas doctrinas, tantas herejías. Porque no se lee. Y hay que leer la palabra, hay que discernirla, hay que conocerla, hay que comprenderla, hay que razonar. No es tan solo coger y decir, sucederá en aquel día que yo... y ya. ¿Y por qué sucederá? ¿En qué tiempo fue dado esto? ¿Quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Y usted analiza todo. Entonces viene, como usted está razonando, viene la revelación de Dios para su vida. Y usted va a comprender. Yo lo he enseñado aquí, coge un versículo. Nosotros los evangelistas, cuando vamos a la calle, cogemos un versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Pero por qué amó tanto al mundo? Porque el mundo estaba perdido. ¿A quién dio? A su Hijo. ¿Cómo se llamó su Hijo? Jesús. ¿Para qué dio su Hijo? Para que todo aquel que cree en él no se pierda. ¿Pierda por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y usted comienza a desmenuzar, entiende la palabra y hace entender al resto lo que Dios quiere decirle a la gente. Pero muchas, porque de tal manera hemos Dios al mundo. Amén. Hay que discernir, hay que entender, hay que razonar, hay que leer, hay que mirar los tiempos. Y por último dice, temor de Jehová. Temor para ser humildes y obedientes. Temor no es sinónimo de miedo. No, hermano, no estamos hablando de miedo. Yo no le tengo miedo a Dios, yo le tengo respeto, amor, reverencia. Yo lo amo con todo mi corazón. Y como lo amo con todo mi corazón, yo lo respeto. Pero yo no le tengo miedo porque Él es mi amigo. Él es mi amigo fiel. Él me ama. Y cuando usted ama a alguien, usted le va a tener miedo a aquella persona que lo ama a usted. Usted va a querer conservar ese amor. Y va a tratar de no hacer cosas que lo desagraden a él. Usted va a caminar siempre haciendo lo correcto para mantener esa amistad, esa relación.
Eso sí que, si a usted le falta el respeto a Dios, bueno, horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, esa es otra cosa. Pero yo no camino por miedo, yo camino por amor al Señor. Y todo lo que yo hago, dice la Biblia, lo hago de corazón como para el Señor, ya sea de palabra o de obra, porque amo al Señor. No le tengo miedo, le tengo amor. Amo a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y no quiero desagradarlo, no quiero deshonrarlo, no quiero que se sienta mal. Ese temor es el que estamos hablando. Aceptar que fuimos salvados por Él. Aceptar que fuimos creados por Él. Ser agradecidos con Él. Que somos sus hijos. Que Él murió por nosotros. Valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy ya no hay temor a Dios. Los altares se han dañado, no hay temor. Los líderes no tienen ya temor. La iglesia no tiene temor. Pero algún día estaremos delante de Dios. Ya no hay humildad. No es que yo soy esto o aquello, no, tú no eres nada, tú eres polvo. Tú eres polvo. Aquí el grande es Él. A su nombre sea la gloria. Lo que Dios quiere es que seamos obedientes a su palabra, que seamos disciplinados, inclusive que seamos hasta puntuales, porque ahí se ve la obediencia. Amén, iglesia. Ya usted sabe entonces, ahí está el fundamento de la vida cristiana. Pídale al Señor que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que le dé humildad para recibir consejos y para poder también a sí mismo con sabiduría y con entendimiento poder dar consejos sin hacer daño a nadie. Que lo fortalezca, que le dé conocimiento de la palabra y que a sí mismo le enseñe cada día a ser más humilde. Mientras más Dios me da, más mi nariz la pongo al piso. Mientras más Dios me use, más la gloria se la voy a dar a Él. A su nombre sea la gloria. Amén, iglesia. Confiemos que el Señor tiene el control. Yo no sé lo que viene por delante. De que vienen cosas feas, vienen cosas feas. Pero mientras estemos agarrados del Señor, Dios será nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque la tierra tiemble, sabemos en quién confiamos. Bienaventurado el varón que puso su confianza en Dios, porque será como el monte de Sión que nunca se moverá. Alzaremos nuestros ojos a los montes y de allá vendrá nuestro socorro. Porque Jehová es nuestro pastor y nada a nosotros nos va a faltar. Se levantarán contra nosotros, vendrá el enemigo. Por un camino y por 7 tendrá que irse. Y aunque el enemigo venga como río, Jehová levantará bandera de victoria por nosotros. Si es que seguimos sus preceptos. Porque Dios honra a los que lo honran. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Dios es bueno, hermano, y quiere darnos cada día lo mejor. El día de hoy, mi esposa lo dijo, antes de recibir las ofrendas, voy a llamar primeramente a mi hermana Karina y a mi hermano Cristian. Debo comunicar